Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. vamos a saludar a quienes estén escuchando esta entrevista en vivo que se va a realizar por el Instagram Live de Periodismo Móvil Éter. Así que, ¿cómo andás, Gise? Con Gise vamos a entrevistar a Moira Millán, quien es escritora, activista y referente mapuche, muy importante. Así que, ¿cómo andás, Gise? Hola, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a todos los que se están conectando de a poquito a esta entrevista donde vamos a tener a Moira Millán, nada más ni nada menos. Así que bueno, la verdad nos preparamos para una tarde increíble con ella. Bien, bueno. Entonces, si te parece, la voy a invitar a Moira para que se sume a la entrevista y damos por empezado. Perfecto, ya la vamos sumando. Deme unos segundos. Saludamos, sí, mientras saludamos a todos los que nos están viendo. Queremos que también puedas dejarnos sus saludos, contarnos desde qué lugar nos están mirando esta entrevista. Y Por acá fin. la tenemos en pantalla. Hola, Mari, hola, ¿me Moira. escuchan bien? Se te escucha perfecto. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Co- Muchas gracias por la ¿Cómo? invitación. No, por nada. Todo lo contrario, gracias a vos, Moira. Me imagino que debe estar tan nevado como aquí en Río Gallegos, que es donde yo estoy ahora. Si Sí, no, hace bueno, mucho acá frío. hace mucho frío. De la cordillera de donde yo vengo sí está muy nevado. Tuve que trasladarme hasta la ciudad de Esquel para tener una señal más eficiente, porque, bueno, donde yo vivo está todo afectado por la nieve y entre ellos la comunicación. Así que 100 kilómetros hice para poder conversar con ustedes. Espero que no tengamos ningún problema técnico. Esperemos que no, Moira. Bueno, como recién hicimos tu presentación, dijimos que sos escritora, activista y referente mapuche. Vos vivís en, si no me equivoco, puede que me equivoque en cómo se dice, Puel Williampu, eso queda cerca de Maitén, provincia de Chubut. Cuando yo digo Puel Willy Mapu, estamos hablando de toda la Patagonia Sur. No es Bien, un espacio, un lugar en particular. Y si digo Pilián Mahuiza, es el Loft Pilián Mahuiza, queda en la localidad de Corcovado, en la provincia de Chubut. bien. Entonces, para hacer un poco de cosmografía ancestral, porque antes de la geopolítica de los estados-nación existía un ordenamiento eh, que yo le llamo cosmografía ancestral, que estaba pensado a partir de la observación del territorio, es decir, la identidad territorial se construía a partir de la propia naturaleza. Entonces, Puel Mapu es todo el lado este, y Gul Mapu es el lado oeste, que sería Chile, lo que hoy llaman Chile. Entonces, Puel Mapu, Argentina, Gulu Mapu, Chile. Puel Huili Mapu es el sur de esa Patagonia, y que es donde yo vivo. Después hay un montón de referencias cosmográficas de esta gran nación y territorio que se llama Gualmapu. Claro, claro. Qué bueno. Es muy interesante, sí. Bueno, Moira, si te parece, vamos a ir a las preguntas que queremos hacerte. Así que comencemos, si te parece. ¿Querés empezar vos, Gise, primero? ¿Cómo no? Buenas tardes, Moira, qué placer tenerte con nosotros en esta tarde. Gracias por tu tiempo, por este espacio de charla. Comenzaste cuando ingresaste diciendo una frase, ¿la podés repetir? Bueno, Mari, y aprovecho para decir Kumewenyo Chupantunyeimon, que estamos entrando al solsticio de invierno, se ha cerrado un nuevo ciclo y comienza otro, así que les saludo también, deseándole que en este nuevo ciclo que comienza puedan estar habitados por sabiduría, por fortaleza, para ambos y para todos los que están presenciando este conversatorio virtual.
Gracias Moira, gracias por repetirlo. Bueno, queremos comenzar esta charla retomando un poquito el origen del activismo y queríamos preguntarte qué te llevó a involucrarte en el activismo por los derechos del pueblo mapuche, qué fue lo que te impulsó. Bien, primero voy a comentar que mi activismo no es segmentado solo al pueblo mapuche, es un activismo por todos los pueblos indígenas, con un señalamiento o énfasis especial en las mujeres indígenas de todas las naciones y también por la naturaleza. Yo creo que me llevó la vida misma porque vengo de un hogar muy humilde, con una madre muy sabia, una madre que tuvo una vida muy sufrida y que apenas pudo hacer primer grado, segundo grado de la escuela primaria, la tuvo que abandonar con muy poquita edad para ir a lavar ropa y limpiar casas de patrones en el campo. Pero ella fue desarrollando una conciencia social importantísima, porque, bueno, de ella heredamos relatos de lo que fue la presencia de la corona británica en la Patagonia, porque ella limpió en la estancia Leleque, hoy perteneciente al grupo Benetton. Entonces, cuando éramos muy chiquitos, ella nos contaba toda la injusticia, la explotación, o sea, desde muy niños sabíamos lo que era la condición de sujeción, de opresión y casi de esclavitud de, por ejemplo, los trabajadores rurales en las estancias. La historia oficial en las escuelas nos llenaba de mentira y en la casa mi mamá, mientras lavaba la ropa, planchaba, nos cocinaba, nos contaba la verdadera historia. Y creo que eso fue un semillero fundamental para que 6 hijos que ella tuvo, no solamente los parió a la vida, sino a la lucha, porque los 6 somos luchadores. Qué bárbaro, increíble. Ya lo mamaste, ¿no? Desde muy pequeña, ya lo pudiste ver desde muy cerca, increíble. Moira, te hemos escuchado en varias oportunidades hablar acerca de la identidad, una palabra que realmente resuena mucho y creo que pesa mucho. Y lo definiste como una fortaleza espiritual, una fuente de seguridad, de amor. La pregunta es, ¿podrías profundizar en cómo esa identidad mapuche influenció en tu vida personal, en tu activismo, y también cómo esa fortaleza espiritual te guió a tomar acciones y decisiones que por supuesto las vemos hoy que pisan fuerte en el presente? Creo que fundamentalmente porque se trata de una identidad telúrica, no es una identidad colonial, no es el Estado moldeándome, ni es un grupo adoctrinándome, es una identidad telúrica. ¿Qué significa esto? Que es los espíritus y las fuerzas que habitan el territorio entran en mi cuerpo territorio, y me van fortaleciendo, me traen sabiduría, me van guiando. Entonces esa identidad telúrica no puede surgir desde un lugar que no sea amoroso, porque la tierra es amorosa, la tierra nos abraza, la tierra nos da el alimento, nos da el abrigo, nos da el techo, nos da el agua para vivir, nos da todo, la tierra es amorosa, no hay mal en la tierra. La nación guaraní habla de la tierra sin mal, creo que la tierra no tiene mal. Lo que sucede lamentablemente es la imposición de una matriz civilizatoria de muerte, ¿no? Que es así, está engendrada desde el mal. Entonces mi identidad, que es una identidad telúrica, no puede ser sin la espiritualidad y no puede ser sin el territorio. Si no tengo territorio, no soy simplemente. Ser mapuche significa gente de la tierra, es decir, que nos va esculpiendo nuestros principios, nuestra forma de manejarnos, el norfelial, el normoguén, la forma de vivir, el territorio. Por eso es que la lucha de la nación mapuche es una lucha que no va a poder ser encorsetada, por ejemplo, en una reforma agraria que sujete o que reduzca el territorio, o en una revolución productiva, entre comillas, que reparta parcelas de tierra con intenciones meramente desarrollistas y económicas. La lucha de la nación mapuche propone una matriz civilizatoria completamente diferente, y por eso somos el gran enemigo de este sistema. Y eso habla mucho de la verdadera identidad, ¿no? Como pueblo, como tierra. Increíble. Moira, en el año 99
creo que hubo un antes y un después en tu vida, creo que personal, en tu tierra. ¿Y qué significó para vos y para la comunidad, los Pillán Maguiza, recuperar el territorio en ese año? ¿Cómo te impactó a vos en tu vida diaria y en la identidad de la comunidad haber recuperado esa tierra? Bueno, para mí fue determinante en mi vida actual, porque yo vivía en la ciudad, vivía como millones de hermanos y hermanas que han sido despojados, porque hay una diáspora de las naciones indígenas dentro del todo el territorio hoy llamado Argentina. Se habla muy poco sobre esos procesos de desplazamiento forzado, de migración forzada, interna. Prácticamente no hay estudios sociológicos, algunos antropológicos, pero sociológicos, que puedan dar cuenta de la situación de estos grandes desplazamientos que se dieron en diferentes décadas, que podríamos hablar horas, no voy a centrarme sobre eso, pero realmente merece toda una charla eso. Entonces soy parte de esa diáspora. Y a Mapuche, que estando en nuestro territorio ancestral, no podemos acceder a él porque están bajo alambre de latifundios. En el 99 retorno a un territorio, y digo retorno, y hablamos también, hoy día hablamos de reivindicación territorial, ya no hablamos de recuperación, sino de reivindicar, porque en realidad no estamos recuperando, sino reivindicando, nos reafirmamos en un territorio del cual realmente no hemos salido. Hace 14.000 años que poblamos estos territorios, por eso hablamos de reivindicación. Y lo que sucedió concretamente con los Pillán Maguiza es que hubo un acto de justicia histórica, porque ahí, en 1939, un terrateniente descendiente del general Conesa, Alejandro Conesa, desaloja 30 familias mapuches de 5.000 hectáreas de tierra, quemándoles la siembra, quemándoles las casas, la policía haciendo, por supuesto, siempre su trabajo de sicariato, porque históricamente las fuerzas policiales de este Estado colonial han obrado como sicarios de los latifundistas. Nosotros nos gusta decir terrateniente, porque hay una diferencia sustancial. Decimos terrateniente porque nos remite al origen de ese latifundio. Latifundio se dice en cualquier parte del mundo. La palabra terrateniente se usa solo en Argentina. Yo pregunté una vez por qué, hablando con Osvaldo Bayer, que era una persona maravillosa con la que pasábamos horas tratando de desarmar y armar palabras. Entonces él me explicó que los tenientes, los militares, que no tenían ni medio metro de tierra y que eran recontra pobres, y muchos de ellos provenientes de clases súper explotadas, eran la mano sicaria, la mano de la violencia para hacerse de tierras que, por supuesto, eran primero repartidas a quienes ponían el dinero y luego ellos se quedaban con migajas. Pero esas migajas ya los convertían en latifundistas. Entonces, terrateniente son los tenientes, son los militares que se hicieron de tierra a partir de todo un proceso sanguinario de despojo. Y me gusta reafirmar esa categoría, para recordarles cuál es el origen de la posesión de las tierras que hoy se hablan como propietarios, como títulos perfectos. Es el origen de sangre, de ocupación, de una fuerza de invasión sobre nuestro territorio. Entonces, en el año 99, yo, madre sola, con 3 niñas, voy con mi hermana, con mi mamá, con otros también, hermanos y hermanas, a reivindicar territorio en esa reserva policial hasta el momento, que era 150 hectáreas de tierras que se emplazaban allí como recuerdo, como memorial de ese despojo sangriento, ¿no? Y se la arrebatamos a la policía, nos quedamos en ese lugar generando vida, porque no solamente se habla de casa, de desarrollo comunitario, sino que hemos hecho cantidad de actividades, campamentos de pichiquete de niñeces, de ahí salió las primeras asambleas del No a la Mina dentro del territorio mapuche, pero millones de luchas se fueron pensadas, debatidas y orquestadas al calor de una verdadera democracia, una democracia que sucedía en ese espacio y que viene sucediendo en ese espacio que es Pillán Maguiza y que hoy se emplaza la primera pluriversidad indígena. No hay otra en todo el país. Y sucede ahí, en ese territorio recuperado por mujeres, que esto también quiero decirlo. Fuimos las mujeres quienes dimos
en los primeros pasos para constituir, para conformar este territorio, este LOF que se llama Piliamahuiza. Impresionante, marcó la historia. Moira, muchos conectados en esta tarde escuchándote, tenemos mensajes muy lindos, el pueblo mapuche vive, dicen los comentarios, saludos, cariños, y queremos animar a aquellos que nos están viendo a poder hacer preguntas, la tenemos a Moira, la tenemos acá en vivo, así que los animamos a que puedan también involucrarse de alguna manera, preguntar, así también podemos hacer alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan. Ernesto, mucho por delante todavía en esta entrevista. Sí, tenemos varias preguntas más para hacerle a Moira. Yo, justamente por lo que vos mencionabas, Moira, con esta cuestión de la diáspora, ¿no? Que tiene que ver con la situación que se está dando actualmente aquí en el país, con respecto a las comunidades originarias. ¿Vos creés puntualmente que las comunidades originarias, no solamente la comunidad mapuche, sino el resto de las comunidades que hay en el país, estén integradas en este sistema, en esta democracia? ¿Cómo opinas vos que está dada esta situación? No, de hecho, esto no es una verdadera democracia. Hay una tremenda trampa en las formas de artilugios con que se va constituyendo o conformando el modelo de representación electoral. Es decir, aquí vivimos nosotros no solamente una invasión de una fuerza militar, económica y política, sino también una opresión cultural o civilizatoria. Por ejemplo, estamos viviendo actualmente una dictadura absolutamente descarada, porque no es que los gobiernos anteriores reconocieron a los pueblos indígenas en plenitud de derechos, porque mentiría si te dijera que, digamos, el gobierno de Fernández hubo represión con detenidos, mataron a Lamien Elías Garay, en el gobierno anterior de Macri mataron a Rafael Nahuel, o sea, realmente no ha parado de brotar la sangre en manos de los distintos gobiernos que se han sucedido en el poder desde la conformación del Estado hasta la fecha. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Hoy hay una dictadura neoliberal racista absolutamente descarada, o sea, realmente dicen, vamos a instalar el odio como política, vamos a generar discursos de odio y vamos a señalar todo aquello que pueda ser significativo o representativo de esta diversidad, de esta plurinacionalidad que habita los territorios, y vamos a arremeter contra ese derecho. Lamentablemente encuentra a una parte de la sociedad argentina que tiene todas esas remanencias coloniales y racistas con que fue conformado este Estado. Y ese sector social lo avala, lo legitima, le parece que está bien. Y lamentablemente esto va a generar una escalada de violencia que no sabemos a dónde va a llegar. No hay democracia. Creemos que la única democracia que realmente respiramos y vivimos es cuando los pull-off nos encontramos en los traún, nos encontramos en los espacios de parlamentación propia, donde analizamos, debatimos, reflexionamos y acordamos consenso. Eso es democracia. Me parece que hay que ir con propuestas, construir propuestas. De hecho, yo estoy ahora en diciembre invitada a un encuentro mundial de mujeres en Tailandia. Voy a Tailandia y a Vietnam en diciembre. Y uno de los motivos por los cuales me invitan es porque desde hace un tiempo vengo bregando porque se produzcan reformas en las constituciones de todos los países del mundo y se pueda abrir a una democracia donde la participación en el sistema de representación electoral permita el involucramiento directo de los movimientos sociales. Voy a traducir esto para quien me está escuchando. Estamos hablando que hasta aquí el sistema de representación electoral estuvo monopolizado única y exclusivamente por los partidos políticos. Mi propuesta es que pueda participar los movimientos sociales sin tener que conformarse o constituirse como partido político. Que el movimiento Sin Tierra, que los movimientos indígenas, que los movimientos campesinos, que el movimiento feminista, que puedan todas las organizaciones y colectivos sociales organizados presentar su propia propuesta electoral, su propia plataforma. Eso hoy es imposible, porque sí o sí tenés que conformarte en partido político. Entonces, a mí me parece que tenemos que redoblar la apuesta en medio de la creciente aparición o de fortalecimiento, más bien, porque nunca desaparecieron, del fascismo, de la derecha extrema. En vez de ponernos a llorar y espantarnos, decir, bueno, vamos a darle batalla,
pero no para volver al punto mediocre que permitió y alimentó el crecimiento y la multiplicación de este fascismo, sino que vamos a dar un pasito superador y vamos a proponer una democracia que realmente se acerque a la aspiración de participación y escucha de los pueblos. Claro, claro. Sí, tiene que ver con otro tipo de democracia que justamente no es la que hoy se está dando. Pero además de eso, ¿no? Pensando en esta coyuntura que se está dando actualmente en el país, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta ley de bases, ¿no? Que se aprobó ya hace 2 semanas atrás en el Senado y que durante esta semana, creo que es el jueves próximo, se va a intentar votar en la Cámara de Diputados y que muy probablemente se apruebe, pero que hay mucha polémica con esa ley de bases en las cuales particularmente los pueblos originarios, las comunidades, también van a estar afectadas. ¿Te parece así, Moira? Me parece nefasta, pero lo que más me preocupa es la falta de información. La gran desinformación que existe desde los medios corporativos, que son sicarios, ya lo he dicho miles de veces, sicarios de la comunicación, que confunden, que no explican los alcances y la dimensión que va a tener esta ley de bases. Por supuesto, a los pueblos indígenas nos recontra perjudica, porque con esta ley de bases se viene la comercialización, la especulación inmobiliaria de nuestros territorios, de la naturaleza. Voy a dar un ejemplo y quiero, ojalá esté la gente que me está mirando, gente humilde, que pueda llegar a yo a ser lo suficientemente clara para que vea la dimensión que tiene. Hace poco estuve en la casa de una hermana mapuche, de una machi, en Gulumapu, Chile, y pongo Chile como ejemplo porque ellos tienen todo privatizado, y entonces estábamos hablando de la posibilidad de que ella hiciera una perforación en su territorio. Vive en un loft mapuche, en el campo, atenti. Y le digo, podemos hacer una perforación así, y me dice, no, en Chile está privatizada el agua. Entonces, si ella necesita superar los 3 metros de profundidad para sustraer el agua, tiene que pedir permiso al gobierno chileno. Y el gobierno chileno ha concesionado desde hace muchas décadas el agua a una empresa española. Entonces, ella, viviendo en territorio mapuche, que tiene el reconocimiento de su territorio, va a terminar teniendo administradas sus vertientes, sus aguadas por una empresa española. O sea que ahora ella para poder perforar tiene que pedirle permiso a España. ¿No te parece una locura? Bueno, eso es, a ver si se entiende cuando hablamos de la privatización del agua. Porque mucha gente dice, bueno, pero yo vivo en el campo, voy a la vertiente, eso es un problema de quienes tienen empresas que les suministran el agua, es un problema de los urbanos, de los guariaches, decimos nosotros, de los que viven en la ciudad. No, va a ser un problema de todos, de todas. No se va a salvar nadie, porque la implicancia que tiene en nuestra cotidianidad es tremenda. Entonces la ley de bases nos amputa todos los derechos. Es un retroceso tremendo, es algo contra lo cual vienen luchando muchísimos pueblos en diferentes países del mundo. Yo por la lucha mapuche llevo casi 50 países visitados, y realmente no he encontrado administraciones de los Estados-nación que me satisfagan y que digan, wow, qué maravilla cómo han administrado y cómo está el buen vivir emplazado acá. Realmente no ha sido así. Entonces, creo que vamos a tener que defender muchísimo nuestro derecho a la vida, el derecho al Mogen, decimos la biodiversidad. Ahora Petro está convocando a la COP16 a los pueblos indígenas en gran medida para que puedan traer el debate de la paz y la biodiversidad. Y esto es muy importante porque si tocan nuestros territorios, tocan esa biodiversidad, la única manera para sustraer lo que ellos llaman recursos y que para nosotros son punehuen, fuerzas elementales que constituyen la vida, van a tener que militarizar, van a tener que generar guerras. Y esto va para el movimiento feminista. No se puede hablar de lucha antipatriarcal si avalamos el belicismo, si avalamos la guerra. La guerra es la expresión más violenta del patriarcado. La guerra es la expresión más mezquina del patriarcado. Entonces, todo eso sucede como parte de un plan estratégico de despojo, de vaciamiento, de apropiación de los territorios, de sujeción y humillación y opresión de los pueblos, y estamos en la antesala. Y la prognosis puede ser fatal. Claro.
Bueno, justamente por todo lo que vos mencionás, Moira, también hay una cuestión que se dio en estos últimos días, que es esta prohibición, ¿no? De que se puedan ustedes celebrar el Winnow Sipantru, que es eh, ¿se puede decir rito o puede que me esté equivocando, ¿no? En lo No, que, no, en el grito sería una concepto. palabra. No, el Guiñoy Chepantu Sí, es la celebración del retorno del sol, del solsticio. Y el Estado no lo puede prohibir, porque el Estado ha prohibido nuestra espiritualidad, pero sin embargo nuestra espiritualidad ha continuado. Digamos, puede sacar millones de prohibiciones el Estado, puede encarcelarnos si quiere, pero no nos vamos a olvidar que por encima de todo está la naturaleza, está sus normas, está el ordenamiento cosmogónico que debemos preservar, y siempre decimos que nos ha quitado todo, el Estado nos ha quitado el territorio, nos ha quitado el idioma, nos ha quitado en gran parte de nuestra identidad, pero tanto nos ha quitado que nos quitó el miedo. Entonces, no tenemos miedo y salimos siempre a luchar y a defender esta identidad que empezamos a recuperar. Así que lo que ha hecho el gobierno de Milei recientemente es prohibir el izamiento de las banderas mapuches y de todo, y el enunciado y toda la promoción del Huiñochipanto. Él lo ha prohibido, le ha prohibido a sus trabajadores. No tiene, el Estado no tiene autoridad sobre la nación mapuche. El Estado es una fuerza de ocupación sobre nuestro territorio y realmente no tiene autoridad moral, porque lo que ha hecho desde que invadió nuestro territorio a la fecha es nefasto, ha generado genocidio, desaparición de pueblos enteros, epistemicidio, asesinato de idiomas, de conocimientos ancestrales, de conocimientos medicinales, de preservación de esa biodiversidad, ha devastado ecosistemas, ha generado ecocidios, o sea, ¿qué autoridad moral puede tener el Estado para prohibirnos algo? Entonces, sí, esa. por más que salgan, no contra el pueblo mapuche, pueden prohibirle a sus trabajadores, a sus instituciones, eso seguro, y lo están haciendo. Y eso es una demostración de racismo, y es una demostración peligrosa de una dictadura racista, porque nosotros hemos visto lo que han creado los gobiernos racistas neoliberales en Sudáfrica, en diferentes partes del mundo, donde se ha producido genocidio, ¿no? Acá se ha producido Claro. genocidio durante la conformación del Estado, pero en los tiempos recientes no hemos tenido un gobierno con una decisión tan clara de exterminio como tiene este gobierno actual. Sí, yo voy a mencionar un Moira, ejemplo. No, perdón. No, no, lo que pasó, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ¿no? Que cambiaron el nombre del lago que anteriormente se llamaba Sigami, se va a seguir llamando igual a Sigami, le pusieron Lago Roca, pero justamente el Estado intenta, ¿no? Invisibilizar a los pueblos originarios. Pero bueno, yendo al chat, hay preguntas que estuvieron realizando justamente en el chat, y hay varias preguntas, podemos mencionar algunas, si te parece, Gise. sí, justamente iba a decir eso mismo. Tenemos muchas personas conectadas que te están escuchando, Moira, y bueno, nos gustaría también darle un poquito de participación. Claro que ¿Tenés sí. alguna ahí, Ernesto, que quieras compartir? Bueno, hay una de las primeras que mandaron, creo, dice, ¿cómo puedo averiguar más información acerca de un ancestro mapuche? Por vergüenza, lamentablemente, la familia ocultaba esa data. No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, sí, sí. Es una pregunta recurrente y es parte del dolor del negacionismo del Estado, ¿no? Cuando hablamos de genocidio, no solo es el exterminio físico de los pueblos, sino también la negación de su identidad. Cuando hoy hablamos de invisibilizar, yo digo que es un poco reduccionista para mi gusto. Hay negacionismo, que es mucho más profundo. Dentro de la invisibilización es parte de ese negacionismo. O sea, la política de negacionismo identitario de los pueblos indígenas en Argentina es transversal a todo, absolutamente todo lo que pasa con nuestras vidas y nuestros territorios, nuestros derechos. Entonces, ¿cómo puede hacer esta persona para saber cuál es su ancestro? ¿Debería el Estado, así como el anterior gobierno y el gobierno kirchnerista presupuestó, organizó y buscó la manera de acompañar a las personas que buscaban su identidad por haber sido apropiadas durante la dictadura?
uno de los mecanismos que debería haber hecho, y no lo voy a usar como reparación porque digo que lo que hizo el Estado argentino con los pueblos indígenas con nosotros es irreparable, pero sí de intento de restauración de la relación con nuestro pueblo, tendría que haber generado una política que ayude a ese reencuentro identitario de muchas personas que sufren por no saber quiénes son, les pasan cosas y después de un largo recorrido doloroso se encuentran con que eran parte de pueblos originarios y mucho de lo que le acontecía era el propio llamado a la tierra. Tenemos una pregunta más. Perdón, Ernesto. Me gustaría, sí. tengo una pregunta que me parece que es interesante. Dice Moira, por tu rol como impulsora del término plurinacional en los encuentros de mujeres, ¿cómo se preparan este año para enfrentar el contexto actual de un gobierno que niega los derechos de los pueblos? Bueno, nuestra lucha para poder generar la transformación de la nomenclatura de Encuentro Nacional de Mujeres a Plurinacional de Mujeres fue difícil, fue ardua, incluso ahí vimos que la verdadera grieta es el racismo, porque teníamos a tantos sectores de derecha como de izquierda en contra de que se llame plurinacional, ¿eh? No era solamente la derecha recalcitrante, ahí ciertos sectores más bien que provenían del maoísmo, de otras, digamos, corrientes ideológicas de la izquierda, se dieron la mano para ir en contra de la plurinacionalidad del encuentro. Sucedió, porque hay un país, y siempre digo que no se puede tapar el sol con las manos, hay un país que empieza a sentirse enraizado en este territorio, que siente esa plurinacionalidad como un elemento fundamental de reconstitución de los vínculos y de la sanación. Este país no se va a sanar si no asume la verdad del genocidio, no se va a sanar si no asume la contundente realidad de esa plurinacionalidad que conforma esta territorialidad. Y afortunadamente hay muchísimas mujeres, sobre todo mujeres y diversidades, que lo entienden y que están firmes caminando esa transformación, que es un paradigma para mí fundamental en la discusión política. ¿Cómo nos preparamos? A mí me parece que hay que llegar con muchísima fuerza, con coraje a Jujuy, porque lamentablemente es parte del bastión de ese grupo, de ese sector esclavista, oligárquico y recalcitrante bueno, que ha tenido políticas de muerte de manera continua y que la está teniendo y que quiere rifar y entregarle a las transnacionales la Minchemapu, el subsuelo, todas las fuerzas elementales que allí habitan, y los pueblos indígenas están sufriendo. Bueno, hoy recorría en las redes sociales la noticia de que tienen una comunidad en La Quiaca, está con un anuncio de 48 horas para ser desalojada, es decir, se va a desencadenar una serie de amenazas y tal vez hasta se van a consumar desalojos en todo el país. Entonces creo que tenemos que ensamblar nuestras luchas, tenemos que encontrarnos, tenemos que hermanarnos, tenemos que ir firmes a Jujuy. Yo no, aclaro, yo no voy a poder estar en Jujuy porque se presenta mi libro El tren del olvido en inglés y ya estoy invitada por universidades en Estados Unidos y tengo que ir a presentar el libro allá a Estados Unidos y también voy a tener conferencias con compañeras, hermanos y hermanas indígenas y creo que voy a estar hasta en Harlem dando una charla y eso me da mucha alegría, que bueno, siempre pienso que Harlem es un lugar de semillero de rebeldía. Entonces no voy a poder estar en Jujuy, pero espiritualmente y mi corazón va a estar ahí pensando en todas las hermanas, en todas las compañeras de todos los movimientos de mujeres y feministas que van a constituirse en Jujuy. Bien. ¿Queda alguna pregunta más? Yo, por ejemplo, me gustaría una sola nomás, que me parece interesante, porque vos, Moira, siempre hablás de un concepto que me parece que estaría bueno, ¿no? Que lo puedas explicar, que tiene que ver con esto de terricidio. ¿Qué significa terricidio, Moira? Terricidio es una categoría que se identifica más con nuestro pensamiento cosmogónico, nuestra forma de leer la realidad, y sobre todo el costo que esta cultura nos ha traído, porque dentro de terricidio están todas las políticas de genocidio, de epistemicidio, de feminicidio, de transvesticidio. Concretamente, terricidio es todas las formas de asesinar la vida que tiene este sistema, todas, porque todas las vidas importan,
porque todas las vidas se ensamblan en el círculo sagrado de nuestra existencia. Entonces, terricidio, analizar esas muertes como mecanismos, no solamente del poder, sino de la decisión de exterminio de los pueblos y los territorios, nos parece que es fundamental para poder construir alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Que la segmentación de la lucha y de los frentes de resistencia no nos está ayudando. Pero los ecologistas, muchos de los ecologistas, incluso algunos premiados frente al genocidio palestino, se callan. Claro. Muchos de derechos humanos, militantes, incluso premiados por la paz, frente a la devastación del Amazonas, el incendio intencional que ha provocado estos gobiernos y sobre todo las empresas en la Patagonia y en otras partes, se callan. Frente al exterminio permanente, dicen que creo que en Argentina y seguramente las compañeras Vero Gago, las compañeras de Ni Una Menos tienen más clara la estadística, pero tengo entendido que cada 18 horas en Argentina asesinan a una mujer. Sí. Y esto es gravísimo. Sí, sí. Y ahí necesitamos que todas las organizaciones, que no es responsabilidad del resguardo de la vida solo de nosotras las mujeres, todos deberíamos estar bregando para que estas cifras puedan cambiar, para que cada vez tengamos menos muertes, y ojalá lo ideal y fundamental sería luchar para que no nos asesinen por el solo hecho de ser mujer, y ni hablar el tema indígena, de lo que sucede con los pueblos indígenas. Entonces, terricidio es un concepto que explica muy claramente y desde la perspectiva indígena lo que está pasando con la vida en todo el planeta Tierra. Y finalmente hay algo que también quiero señalar de terricidio. Hablamos allí sobre lo que está sucediendo con las fuerzas perceptibles, porque nosotros hablamos de la vida tangible, pero también hay una vida perceptible, que son los puñén, que son las fuerzas que habitan los territorios, fuerzas espirituales, que también están siendo agredidas. Entonces esa es la agresión continua a la vida, y tenemos que terminar con el terricidio, y con los gobiernos terricidas, y con las empresas terricidas, porque cuando, los capitalistas del mundo contaminan, asesinan, violan, generan desnutrición, pero a la hora de repartir la culpa de la crisis climática, dice, los humanos estamos haciendo esto. No reparten nada para la vida, pero la culpa sí la quieren repartir. Y nos ponen a todos en el mismo nivel y dicen, uy, qué terrible los humanos, qué le hemos hecho al planeta. En realidad no somos los humanos, lo que son ellos. Es este sistema que los privilegia y que ellos no quieren modificar. Entonces no permitamos ese discurso completamente, no errático, porque tiene una intencionalidad y logran su objetivo, que es confundirnos y creer que la crisis climática es algo que solo nos corresponde a todos y que no hace hincapié ni señalamiento sobre los actos y las consecuencias que tiene este sistema y sobre todo el poder empresarial. Entonces creo que Terricidio pone énfasis en todo eso. De paso un chivo, en octubre se presenta mi libro, así que ahí Random House con el sello Sudamericana lo publica y lo estaremos presentando en octubre. Bien. Buenísimo. Bien. ¿Cómo se va a llamar tu libro? Moira. Sí, el libro se llama Terricidio. Bien. 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 Bueno, me parece que fue una entrevista interesante. ¿Te parece, Gise? Sí, la verdad que, Moira, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, realmente muy enriquecedor. Tenemos un montón de comentarios, pero bueno, queremos ya dar por finalizada esta entrevista. Sí. Perdón, no me quiero ir sin mencionar la situación de los presos políticos en este país, porque me parece que es gravísimo. Es algo que no podemos omitir. No se puede hablar de democracia, no se puede hablar de triunfo de la democracia, de estos 40 años de democracia, si las cárceles se siguen llenando de luchadores, de mujeres y hombres, que lo único que aspiran es hacer de este mundo un mejor lugar. Entonces, es responsabilidad de todos, de todas, que los barrotes carcelarios sean derrumbados por la fuerza de los pueblos y los presos políticos sean liberados, porque es una vergüenza
cada vez que un Estado como este, dictador, empieza a sembrar de presos políticos la cárcel, es una derrota y es una vergüenza para los pueblos. Y quiero mencionar exclusivamente a mi Lamguén Weichafe, Matías Santana, preso político mapuche, que está injustamente preso. Si hay un caso pero paradigmático de injusticia y de racismo y de violencia racista, es el caso de Lamguén Matías Santana, preso en la unidad 14 de la ciudad de Esquel. Les pido, por favor, a todo el país, que sé que es bastante indiferente a lo que le pasa al pueblo mapuche, que luche y se sume a nuestra proclama por la libertad inmediata de nuestro Lamguén. Asimismo, por todos los presos y presas políticas. Bueno, qué cierre, qué cierre. Así nos despedimos entonces de esta entrevista. Qué cierre. Abrazos. La verdad que estuvo muy interesante y muchas gracias, Moira, por permitirnos, ¿no?, entrevistarte y también reflejar, o en algún sentido mostrar cuáles son los reclamos que plantean ustedes desde la comunidad mapuche, pero también esta situación, ¿no?, que se está dando en el país y también por todo lo que vos contás. Agradecemos también a la gente que ha estado mirando el chat en vivo, que ha sido bastante, te han saludado, Moira, durante la entrevista que estuvimos dando. Sí, y bueno, ojalá que en otro momento podamos tener otra entrevista para que puedas ir contando, ¿no?, cómo va tu activismo. Y bueno, te agradecemos, Gisela, yo, el equipo que pudo hacer posible esta entrevista, a Silvia, a Vane, a Cami, bueno, a Luciana, sí, nuestra profesora. Y bueno, Luciana, claro, y a Éter, a Periodismo Móvil Éter. Así que bueno, vamos a estar en contacto. A todos los conectados, que fueron un montón. Así es. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, Moira, vamos a estar en contacto, así que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Moira. Abrazos. Mucha fuerza, Moira, en tu lucha. Te seguimos apoyando. Gracias. Bueno, buenas Nos noches. Nos despedimos, Ernesto. Buenas noches para Hasta luego, todos. Cisco. Gracias a todos por conectarse.